Quieres una verdad que casi nadie tiene el coraje de decir. Después de herirte, el narcisista, sea hombre o mujer, no está bien, se desmorona por dentro. Solo que esconde eso mejor de lo que esconde cualquier mentira que haya contado. Y es exactamente aquí donde está la parte más impactante. Mientras tú intentas entender qué pasó, él está librando una guerra interna que nunca va a admitir. Una guerra hecha de miedo, rabia, vergüenza, celos, inseguridad, sentimientos que pasa la vida entera fingiendo que no siente. ¿Y sabes qué es aún más polémico? A veces es tu fuerza, y no el dolor, lo que lo destruye de verdad. Cuando no te quiebras, cuando te quedas en silencio, cuando sigues con tu vida, ahí es cuando el narcisista entra en colapso, porque por primera vez se da cuenta de algo que aterra a cualquier manipulador. Puedes despertar de una vez. Y cuando despiertas, él lo pierde todo. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a mostrar exactamente qué pasa dentro de su mente, detalle por detalle, y por qué tu cambio silencioso es la mayor amenaza que ha enfrentado. Sentimiento 1. El miedo de perder el control. Cuando alguien escapa emocionalmente de las manos de un narcisista, el primer impacto ocurre dentro de él, escondido. Es un miedo que no aparece en el rostro, pero toma el cuerpo entero. El narcisismo depende del control, y cuando ese control falla, todo tiembla por dentro. Intenta actuar como si nada hubiera cambiado, pero la máscara ya no encaja como antes. El silencio de la otra persona se vuelve un desafío que no sabe enfrentar. Y cada segundo sin respuesta aumenta la sensación de que está perdiendo el dominio. El narcisista siempre creyó que podía predecir tus reacciones, como si tuviera un mapa emocional tuyo. Cuando rompes ese patrón, entra en un estado de alerta que él mismo no entiende. Su mente empieza a crear escenarios exagerados, como alguien conduciendo en la oscuridad sin faros. Intenta adivinar qué piensas, qué sientes, qué planeas, y eso lo pone aún más nervioso. El narcisismo no soporta las incertidumbres y tu silencio se vuelve exactamente eso, un vacío que no puede controlar. Para recuperar la sensación de dominio, empieza a probar caminos diferentes. A veces reaparece con un mensaje ligero, fingiendo cercanía. Otras veces intenta provocar para ver si despierta alguna reacción. Es como alguien tocando una puerta para ver si todavía abre. Si no reaccionas, siente que su propia estrategia falla. Y ese fallo causa un malestar profundo, porque el narcisista siempre contó con tu previsibilidad. Cuando ésta se acaba, se siente vulnerable, aunque nunca lo admita. Puedes percibir ese miedo en los pequeños cambios de comportamiento suyo. Una respuesta demasiado rápida, un comentario fuera de lugar, un intento de llamar tu atención sin motivo claro. Esas señales muestran que está intentando medir si todavía tiene alguna influencia sobre ti. Es casi irónico. Cuando te fortaleces, él se debilita. Y ese desequilibrio revela algo importante. El narcisista nunca tuvo el control que creía tener. Solo tenía lo que tú le permitías. Sentimiento 2. La rabia de ver que no te derrumbaste. La mayor sorpresa para un narcisista es darse cuenta de que no te quebraste como esperaba. Imaginaba que sus palabras, actitudes y silencios calculados serían suficientes para derribarte. Cuando eso no ocurre, algo dentro de él se enciende como una chispa peligrosa. Es una rabia contenida, casi silenciosa, que disfraza con sarcasmo, frialdad o indiferencia. Pero la verdad es simple. El narcisismo no tolera cuando sus predicciones fallan. Verte de pie mueve todo lo que cree dominar. Esa rabia crece porque, en la lógica distorsionada del narcisista, deberías reaccionar como él lo planeó. El hecho de no derrumbarte se convierte en una afrenta personal, como si estuvieras cuestionando todo el poder que imagina tener. Se siente desafiado, aunque no hayas hecho nada más que seguir con tu vida,
y esa sensación de desafío hace que reviva la escena varias veces en su cabeza, buscando dónde perdió el control. Es como un jugador acostumbrado a ganar que por primera vez pierde sin entender por qué. En muchos casos, esa rabia aparece en pequeñas actitudes que delatan lo que intenta esconder. Un mensaje extraño, un comentario cortante, un intento infantil de llamar tu atención de nuevo. Actúa como alguien que intenta reconstruir rápidamente una torre que se derrumbó, fingiendo que nada pasó. Pero puedes percibir la prisa, la tensión y el cambio de tono. El narcisismo es así. Cuando pierde influencia, reacciona con fuerza, porque la sensación de impotencia lastima el ego más que cualquier confrontación directa. Lo más curioso es que esa rabia no es sobre ti, sino sobre lo que tu fuerza representa para él. Tu estabilidad expone la fragilidad que intenta esconder del mundo entero. Tu resistencia muestra que no es tan poderoso como imaginaba. Y pocas cosas hieren tanto al narcisista como darse cuenta de que su magia emocional ya no funciona en alguien a quien consideraba predecible. Es en ese momento cuando entiende, aunque sin admitirlo, que te has convertido en alguien a quien ya no sabe manipular. Sentimiento 3. La vergüenza que nunca muestra. La vergüenza es un territorio prohibido para el narcisista, pero aparece justamente cuando se da cuenta de que pasó del límite. Es una vergüenza torcida, escondida, que nunca admite ni para sí mismo. Por fuera ostenta superioridad. Por dentro sabe que exageró. El narcisismo enmascara esa sensación, transformándolo todo en arrogancia, como si la postura rígida fuera una forma de borrar el error. Pero la verdad es que sí siente que sobrepasó la línea, y eso lo corroe de una manera silenciosa. Esa vergüenza surge porque por más distorsionada que sea su visión, el narcisista entiende cuando se le fue la mano. Se da cuenta cuando hirió a alguien que no debía, cuando exageró, cuando fue cruel más de la cuenta. Solo que, en vez de asumirlo, viste una armadura más pesada. La vergüenza se vuelve rabia, se vuelve frialdad, se vuelve distancia. Es la manera que encuentra para no enfrentar el hecho de que falló como personaje. El narcisismo funciona como un teatro. Admitir un error sería derribar todo el decorado. Puedes percibir esa vergüenza en los detalles, y casi siempre en los momentos en que intenta fingir que nada pasó. Cambia de tema, trata de parecer ocupado, usa bromas fuera de lugar o simplemente desaparece. Es el intento desesperado de alejar el espejo emocional que representas. Cuando continúas firme, siente aún más ese malestar, porque percibe que no logró manipularte de vuelta. La vergüenza entonces se vuelve aún más fuerte, aunque la disfrace con orgullo. Y tal vez lo más irónico sea esto: esa vergüenza solo existe porque, en el fondo, sabe que esperabas algo mejor de él. Esa expectativa lo hace sentirse expuesto, pequeño, diferente de la imagen perfecta que intenta vender al mundo. El narcisista odia esa sensación porque revela que el control emocional ya no está en sus manos. Y cuanto más aparece esa verdad, más intenta esconderla, como alguien que intenta barrer polvo mientras toda la sala se desmorona. Sentimiento 4. Los celos de tu resistencia. El narcisista no soporta ver a alguien que intentó quebrar mantenerse firme. La resistencia emocional de la otra persona provoca en él un tipo de celos difícil de explicar. No son celos románticos, sino celos de poder. Mira tu fuerza y siente como si estuviera perdiendo algo que siempre consideró solo suyo, la influencia sobre tu estado emocional. En su cabeza, el narcisismo cree que debería ser el centro de tu atención. Cuando no caes, esa lógica se desmorona. Esos celos nacen porque tu estabilidad muestra exactamente lo que falta dentro de él. Verte de pie, lúcido, respirando profundo, viviendo tu propia vida, despierta en él un malestar enorme.
Es como si cada paso que das fuera una prueba de que no logró destruir lo que más quería, tu paz. Y eso hiere el ego del narcisista de una manera silenciosa, casi infantil. Se pregunta sin decirlo en voz alta, ¿cómo lograste recomponerte tan rápido? Muchas veces, esos celos aparecen en las comparaciones que hace, incluso sin darse cuenta. Compara tu calma con su propia inquietud, tu coherencia con su propio caos, tu evolución con su propio vacío. Y cuanto más creces, más siente que se está quedando atrás. Es como si estuviera subiendo una escalera, mientras él permanece atrapado en el mismo escalón. El narcisismo no soporta esa sensación de inferioridad, entonces intenta transformar el sentimiento en crítica, ironía o desprecio. Esos celos de tu fuerza también se manifiestan en pequeños comportamientos. Observa tus redes sociales, presta atención a con quién conversas, trata de entender de dónde viene esa energía nueva. Todo esto sin admitir que está mirando. Quiere descubrir cómo te estás fortaleciendo sin él, porque esa idea lo incomoda profundamente. Y en el fondo sabe que tu resistencia es exactamente lo que hace que el narcisista se sienta amenazado, porque revela que ya no es tan esencial como imaginaba. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, echa un vistazo al primer comentario fijado aquí abajo. Es ahí donde siempre dejo el contenido más profundo para quien realmente quiere entender esta dinámica y liberarse de ella. Después de terminar el video, pasa por ahí y míralo con calma. Puede ser exactamente el paso que te faltaba para empezar a cuidarte de verdad. Y si puedes, aprovecha y sigue el canal también, porque eso me ayuda a continuar trayendo contenidos que te fortalecen de verdad. Sentimiento 5. La inseguridad, que corroe la máscara. Cuando no reaccionas como el narcisista espera, algo peligroso empieza a ocurrir dentro de él. La duda. Empieza a preguntarse en silencio si finalmente viste quién es realmente. Esa posibilidad sacude toda la estructura que el narcisismo construyó a lo largo del tiempo. La máscara, antes tan firme, empieza a agrietarse en los bordes, y cada grieta revela una inseguridad profunda que intenta esconder desesperadamente. Esa inseguridad crece porque el narcisista vive de imagen. Todo lo que hace es para mantener una apariencia de superioridad, de control, de perfección. Cuando te distancias emocionalmente, teme que hayas visto detrás del personaje, y esa idea lo aterra. Empieza a pensar en los momentos en que fue incoherente, exagerado o cruel. Aunque sin admitirlo, sabe que guardaste recuerdos que no combinan con el papel que intenta interpretar. Puedes percibir esa inseguridad en los detalles, porque aparece de maneras sutiles. Intenta justificar actitudes antiguas, hace comentarios fuera de lugar sobre el pasado o trata de reconstruir su propia imagen con nuevas historias. Es el típico comportamiento de quien teme haber sido desenmascarado. El narcisismo siempre necesita controlar la narrativa, y cuando la narrativa escapa, intenta traerla de vuelta a cualquier costo. Pero cuanto más lo intenta, más delata el nerviosismo. La verdad es que esa inseguridad es la enemiga número 1 del narcisista. Muestra que no es tan estable como aparenta, que su poder es más frágil de lo que quisiera. Y cuando siente que empezaste a percibir eso, todo empeora. La máscara pesa, las reacciones se vuelven exageradas, el discurso pierde coherencia. Teme que en cualquier momento juntes todas las piezas y veas lo que siempre estuvo ahí. Alguien que nunca fue tan fuerte como fingió ser. Sentimiento 6. La culpa, que no aguanta sentir. La culpa es un sentimiento que el narcisista intenta expulsar de su propia mente tan pronto como aparece. Pero, después de herir a alguien que lo dio todo por él, esa culpa surge como una sombra incómoda. No aparece como aparece en las personas comunes. Viene distorsionada, fragmentada, mezclada con justificaciones. Aún así, aparece.
Y cuando surge, provoca un malestar tan grande que el narcisismo necesita transformarla en otra cosa: rabia, victimismo o silencio absoluto. Esa culpa ocurre porque en el fondo sabe cuándo pasó del límite. Se da cuenta cuando su actitud hirió, cuando la palabra lastimó, cuando el gesto fue demasiado cruel. Solo que admitir eso sería desmontar toda la apariencia de superioridad que sostiene la máscara. Entonces empieza a crear historias internas para inocentarse. Su mente intenta decir que exageraste, que no entendiste, que no fue tan grave. Es el intento de huir de la responsabilidad emocional. Puedes ver esa culpa escondida por el modo en que reacciona después del impacto. Puede aparecer con una gentileza extraña, como quien intenta corregir algo sin hablar del asunto. O puede quedarse frío, distante, como si la culpa necesitara ser enterrada rápido. Hay narcisistas que hasta intentan invertir la situación, haciéndote sentir responsable del dolor que él mismo causó. Es el narcisismo intentando aliviar el peso que no puede cargar. Y lo más curioso es que esa culpa lo asusta, porque muestra algo que no quiere admitir, que le importas más de lo que quisiera. Si no le importaras, no sentiría nada, pero siente. Aunque sea por segundos, aunque sea escondido, aunque sea transformado en otra cosa. Y esa culpa es peligrosa para él, porque recuerda que no controla todo, que no eres tan desechable como intenta creer, y esa conciencia lo deja inquieto por dentro. Sentimiento. 7. La soledad, que él mismo creó. Después de herirte, el narcisista siente un vacío que nunca admite, pero que siempre lo acompaña. Es una soledad construida con sus propias manos, fruto de las elecciones y los excesos. Puede fingir que está bien, publicar fotos, actuar con indiferencia, parecer demasiado ocupado. Pero nada de eso llena el hueco interno que se abre cuando te alejas emocionalmente. El narcisismo hace ruido por fuera, pero el silencio que queda dentro de él es ensordecedor. Esa soledad aparece porque se da cuenta, aunque sea por instantes, de que perdió algo valioso. Extraña tu energía, tu atención, tu cuidado, pero no puede admitir eso, porque admitirlo sería reconocer dependencia. Y el narcisista no soporta la idea de depender de alguien. Entonces intenta llenar esa ausencia con distracciones, mensajes aleatorios, nuevas conversaciones, promesas vacías, actitudes impulsivas. Nada funciona. El vacío siempre vuelve. Percibes esa soledad cuando intenta reaparecer sin motivo claro, como quien toca la puerta sin saber qué decir. A veces surge con un hola neutral, otras veces con indirectas, otras aún intentando mostrar que está viviendo una vida mejor. Pero todos esos intentos tienen el mismo objetivo: sentir por un segundo la conexión emocional que perdió. El narcisismo necesita energía externa para sobrevivir, y cuando esa energía no llega, le falta el aire. Lo más irónico es que esa soledad fue creada por él mismo. Te alejó, te desgastó, te lastimó, y ahora sufre con la ausencia que provocó. Es como alguien que rompe su propio barco y después se queja de que está a la deriva. Intenta disimular, intenta fingir que no siente nada, intenta parecer superior, pero la verdad es simple: siente, y siente mucho. La soledad es el precio que el narcisista paga por no saber cuidar a quien realmente estuvo a su lado. Sentimiento 8. El miedo de que despiertes de una vez. Este es el sentimiento que más asombra al narcisista: el miedo de que finalmente veas todo con claridad. Teme que despiertes de una vez, que percibas el patrón, que conectes las piezas, que entiendas el juego emocional. Porque cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. El narcisismo pierde su principal fuerza, la ilusión. Y cuando la ilusión se rompe, sabe que pierde el acceso a lo que más necesita: tu energía, tu atención y tu sensibilidad. Ese miedo surge porque percibe señales de que cambiaste.
Cuando hablas menos, cuando respondes con calma, cuando guardas tu energía, cuando priorizas tu paz, detecta cada detalle. El narcisista tiene miedo de las personas que despiertan porque dejan de reaccionar, y cuando no reaccionas, pierde completamente las herramientas que usaba para manipularte. Se siente como alguien intentando abrir una puerta con una llave vieja. Nada encaja más. Puedes notar ese miedo cuando intenta confundirte, reaparecer de la nada o actuar como si nada hubiera pasado. Son movimientos hechos para mantenerte en duda, para intentar impedir que despiertes de una vez. Intenta jalarte hacia el ciclo antiguo, porque sabe que, si rompes de forma consciente, pierde el poco control emocional que todavía cree que tiene. Es el narcisismo intentando no derrumbarse ante tu lucidez. Y lo más poderoso de todo es lo siguiente: cuando realmente despiertas, él lo siente. Lo percibe en tu postura, en la forma en que respiras, en la manera en que hablas, hasta en el silencio. Despertar cambia la energía, y el narcisista es extremadamente sensible a eso. Ese miedo lo acompaña todos los días, porque muestra que ya no tiene ninguna garantía, y en el fondo, sabe que, si ves toda la verdad, la única salida será una: seguir adelante sin mirar atrás. Comenta aquí abajo: estoy despertando. Si realmente quieres salir de ese ciclo emocional que te lastima desde hace tanto tiempo. Porque solo con haber visto hasta aquí, ya demuestra que existe una parte tuya, fuerte, silenciosa, resistente, pidiendo liberación. Y sé que, aunque intentas ser fuerte, todavía existe una fragilidad ahí dentro, un cansancio acumulado, un agotamiento que nadie entiende de la manera en que tú lo entiendes. Pero no necesitas seguir cargando eso solo o sola. Y por eso te voy a hablar con toda la claridad del mundo. Necesitas leer el ebook que está en el primer comentario fijado. No es si quieres, no es tal vez algún día. Es una necesidad emocional para quien quiere romper de verdad. Es un libro virtual. Llega directo a tu celular y a tu correo electrónico al instante, sin complicaciones. Hasta quien tiene dificultad con la tecnología puede acceder fácilmente. Ahí te muestro, paso a paso, cómo romper el ciclo del narcisismo, sin confusión, sin miedo, sin volver atrás. Y junto con él, recibes otros 2 materiales que completan esta jornada de una manera natural. 1. Explicando el lenguaje secreto del narcisista, para que nunca más caigas en manipulación. Y otro, para reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera, con claridad y fuerza emocional. Todo esto está en el primer comentario fijado, justo debajo de este video. Solo tienes que tocar y acceder. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Quiero seguir caminando contigo, paso a paso, porque no estás solo o sola, y nunca más lo estarás. Hasta el próximo video.